Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor. Sí. Muy bien, bueno, tengo prendido el chat por cualquier cosa. Vamos entonces a comenzar. Bueno, voy a comenzar por compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a apagar mi cámara. Y voy a compartir entonces ya. Bueno, y entonces en la sesión de hoy vamos a ver algunas aplicaciones del tema de Banach. Primeramente para la resolución de sistemas lineales. Digamos, en general, se pueden escribir en la forma x igual a c. Bueno, primeramente vamos a comenzar. Bueno, es lo que vamos a ver. Vamos a ver dos ejemplos de aplicación de Banach. Una va a ser en la resolución de sistemas lineales de esta forma. Y los métodos que vamos a mencionar aquí son métodos iterativos. A diferencia de los métodos directos como eliminación gaussiana, etcétera, los métodos iterativos se utilizan de manera más efectiva cuando son sistemas grandes. Y entonces uno requiere a la iteración de cierto esquema para obtener una solución aproximada. Y la segunda aplicación vamos a ver del teorema de Banach en la prueba de existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias que se escriben en general en la forma f de x. Y sin duda el teorema de punto fijo de Banach es una de las herramientas más poderosas del análisis, ¿eh? Así que es importante conocerlo a detalle y mostrar algunas de sus aplicaciones. Vamos a empezar con la primera aplicación a sistemas lineales. Vamos a suponer en lo sucesivo para fijar la notación. Cuando escribamos x, un vector en Rn, vamos a utilizar las letras griegas para denotar sus componentes. Así que, por ejemplo, si tenemos y, un vector en el mismo espacio Rn, lo denotaremos de esta forma. Otro vector z, pues lo denotaremos de esta forma. Todos estos vectores en Rn.
Y si tenemos una matriz C, todos sus componentes las vamos a denotar por CJK, por letras latinas. Entonces, la pregunta es la siguiente. En el caso de un mapeo afín, es decir, un mapeo que tenga la forma T de X igual a una matriz por vector más una constante. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones la ecuación de punto fijo escrita en la forma X igual a T de X admite a la sucesión de aproximaciones sucesivas con un dato inicial arbitrario como una sucesión que converja al punto fijo. ¿Y cuándo podemos aplicar el teorema punto fijo para una ecuación de esta forma, donde T es un mapeo afín? Y bueno, vamos a hacer un cálculo muy simple, pero antes, para plantear el problema, bueno, pues T lo vemos como una aplicación de Rn a Rn, y por lo tanto tenemos que dar una métrica en Rn. Nos vamos a dotar a Rn con una métrica definida como el máximo de las distancias de xj menos θj el máximo de las distancias entre las componentes. Más adelante vamos a ver en la serie de ejercicios cómo puede cambiar la métrica, y algunas estimaciones cambian en forma específica, pero el aumento es bastante general independientemente de la norma. Vamos a verlo. Entonces, la ecuación de punto fijo se puede escribir, más bien, déjenme escribirlo de esta manera. En general, la ecuación y igual a T de X. Estamos pensando en la aplicación T, pero eso, la imagen la estamos denotando por Y. En componentes, le escribimos como ETA-J igual a la sumatoria de CJK por XK más ETA-J, ¿verdad? Entonces aquí, en esta notación, por ejemplo, el vector B lo hemos denotado por beta 1, beta n, siguiendo la misma nomenclatura. Entonces la ecuación y igual a T de X, pues lo escribimos de esta manera, donde aquí la sumatoria va de 1 a n, y esto vale para 1 hasta n. Bueno, entonces de esta manera podemos escribir la ecuación y igual a T de X, porque ahora queremos estimar la distancia entre las imágenes en términos de la distancia de las preimágenes. Entonces para esto vamos a tomar otro vector W que sea T de Z, igual que antes W, lo adelantamos por omega 1, omega 2, omega n. Z ya hemos dicho que lo adelantamos por las letras griegas correspondientes, Z1, Z2, Zn. Entonces tomemos otro punto W además de Y, y vamos a querer estimar la distancia
de y a w, es decir, la distancia entre tx y tz, y estimarlo en términos de la distancia entre x y z. Recuerden que estamos utilizando la métrica definida por el máximo de las distancias entre los componentes. Entonces, esto será otra cosa más que el máximo de las distancias entre eta j y omega j, ¿verdad? Porque así se denotó w. Y así denotamos a y, ¿verdad? Estamos calculando la distancia entre x y y. Entonces, ese es el máximo se toma sobre todas las componentes. Si hacemos algunos cálculos sencillos, simplemente sustituimos quién es zj de la relación anterior. Esto es simplemente la suma de cjk por xi k. Y cuando evaluamos en z, tenemos lo mismo, pero con zk. Y bueno, observen que el término beta se cancela porque esta es una aplicación afín, ¿no? Entonces, cuando calculamos este máximo que aparece aquí, la constante beta se cancela. Bueno, vamos a estimar este máximo. Queremos que nos aparezca la distancia entre x y z, que es el máximo de xij entre zj. Entonces, ¿sí? Entonces, esto lo podemos hacer si primero maximizamos estas distancias en valor absoluto. Y aquí nos quedaría, déjenme cambiar aquí la letra, le voy a poner aquí. Entonces tomamos el máximo de estas distancias, que está aquí, y con esto lo que nos queda es el máximo sobre J de la suma de CJK. Esta suma va sobre K, igual que aquí, ¿verdad? La suma va de 1 hasta N. Entonces primero acotamos esta parte de aquí, está acotada aquí. Entonces nos queda el máximo de la suma. Y observen que esto es justamente la distancia entre X y Z. Entonces nos queda la distancia de X a Z multiplicado por una constante alfa, donde alfa es justamente este máximo que aparece aquí. Entonces, en conclusión, T definido como Tx más B es una contracción si logramos que esta cantidad alfa sea menor estrictamente que 1. Donde alfa viene dado por el máximo de las sumas por columnas, por renglones, ¿no? de los valores absolutos. Con eso quiero decir lo siguiente: este máximo que aparece aquí es un máximo sobre la primera componente
sea, sobre la J. Pues, por ejemplo, imaginen, por ejemplo, que tengo aquí una matriz C1, 1, C1, 2, C1N, CJ1, CJ2, CJN, etcétera. Pues esta sumatoria significa tomar el valor absoluto y sumar sobre el siguiente renglón, CJK, sumando sobre K de 1 hasta N. Entonces, en el jésimo renglón, esta es la suma que debemos calcular. En el primer renglón, debemos calcular la suma de C1K, sumando sobre K. Entonces, lo que habremos de tomar es el máximo sobre estas cantidades. Entonces, lo que hacemos es tomar el valor absoluto de la matriz C, sumar por renglones y tomar el máximo de esa suma por renglones. Ese es el número alfa. Entonces, el teorema, un resultado importante inmediato, se enuncia como sigue. Entonces, vamos a anunciarlo como teorema de los sistemas lineales. Dice, si en el sistema x igual a cx más b de n ecuaciones incógnitas, entonces, si se satisface la condición de que la suma de CJK sumando sobre K, esto es menor que 1 para todas las J, pues obviamente el alfa, que es el máximo, pues es menor que 1, por lo tanto tenemos una contracción. Entonces, la conclusión, el sistema tiene solución única y la solución se puede obtener como límite de la sucesión de aproximaciones sucesivas, donde las aproximaciones se definen de manera recursiva. Claro, empezando con un x0 arbitrario para echar a andar este esquema, ¿verdad? Esto no es otra cosa más que el corolario del teorema del punto fijo y las estimaciones a priori y a posteriori siguen siendo válidas, como ya lo hemos hecho remarcar. Bueno, déjenme mencionarles entonces una aplicación muy concreta que es el método de Jacobi. Entonces, el método de Jacobi parte entonces de un sistema que queremos resolver. Por ejemplo, un sistema así está el J-décimo, J1, X1, J2,
N igual a gamma J, que ya está AN1, Xi1, AN2, Xi2, etc. N, Xi, N, igual a N. Ese es el sistema. X igual a C. El método de Jacobi consiste en despejar de cada una de las variables, de una de las ecuaciones, la variable correspondiente. De la primera ecuación despejamos Xi1, de la segunda ecuación despejamos Xi2, de la jésima, aquí va a estar la variable Xij, y de la enésima vamos a tener el Xin. Entonces el método consiste en eso, en reescribir este sistema como un sistema de puntos fijos. Entonces vamos a ver cómo se obtiene esa forma. Bueno, pues si yo despejo de la primera ecuación, y en general despejando a JJ de la jésima ecuación, tendríamos lo siguiente. Voy a hacerlo en general. Entonces tendríamos Xij, dividiríamos entre AJJ, y después multiplicaríamos, pasaríamos todo lo que no sea JJ, que sería lo que está antes y lo que está después, y pasaremos para el lado derecho con signo menos, sería gamma J, y los términos que se pasan al lado derecho serían de la forma AJK por K de 1 a N, pero J distinto, K distinto de J, porque este es justamente el término que hemos despejado de la JS en la ecuación. Y esto para J igual a 1, 2, hasta N. Entonces, este es el método de Jacobi. Y matricialmente, lo que hemos hecho es escribir a A como una matriz diagonal más el resto, y el resto es A menos D. Entonces esta es la matriz diagonal, y A menos D pues es el resto, son los términos no diagonales. Entonces nuestra ecuación la hemos escrito de esta forma: AX igual a C, que es el sistema original. Lo hemos escrito como D por X más A menos D por X igual a C. Después hemos escrito el término A menos D por X del lado izquierdo, y finalmente hemos despejado. Entonces, en nuestro caso, esta es la matriz C menos la matriz diagonal. Por supuesto, si existe la inversa, el término D es simplemente D. Entonces, la condición, si aplicamos la condición del teorema anterior, me estoy regresando, y que dice que para que un sistema en la forma de punto fijo, X igual a Cx más B, aplica el teorema del punto fijo, los elementos por renglón de la matriz C, en valor absoluto, deben ser todos menores que 1. En nuestro caso,
si vemos a la expresión explícita que tiene la ecuación de punto fijo, vemos que es justamente que la matriz T es justamente la parte no diagonal, que son estos términos, divididos entre la inversa de dx. Esto. Es decir, el criterio, en nuestro caso, de convergencia, se escribe como la condición de que la suma en valor absoluto de AJK, de AJJ, sumando de K igual a 1 hasta N, pero con K distinto de J, esto sea menor que 1 para J está N. Bien, equivalentemente, nos dice esto que la sumatoria sobre K distinto de J de AJK es menor que AJK. Lo que nos dice esto, esto se interpreta en términos de la matriz original, diciendo que la matriz A debe ser diagonalmente dominante en renglones. Me refiero a esta condición que estoy marcando en amarillo. Es decir, si la matriz A escribimos como A11, A12, A1N, J1, J2, Jn, así está N1, N2, N, y por aquí estará la AJJ. Entonces, esta condición en amarillo que estamos diciendo aquí, dice, bueno, primero toma el valor absoluto de cada una de las componentes. Déjenme editarlo de esta manera. Y después comparamos la diagonal con la suma del resto. Es lo que significa esta cantidad. Pues en la j-ésima ecuación comparamos esta diagonal con la suma de todos los demás elementos. Y en el último renglón comparamos el valor absoluto de n con la suma de todos estos. Entonces significa que en el primer renglón, esta condición en rojo que estamos diciendo aquí, diría que A11 es mayor que la sumatoria de A1 A1K, pero para acá, de 2 en adelante, la j-ésima ecuación diría que aquí dice 1, este es 1, esto es para acá, 2, K distinto de J, etc. Entonces lo que significa que sea diagonalmente dominante por renglones. Entonces cuando tenemos una matriz diagonalmente dominante por renglones, uno puede aplicar el teorema, esta construcción de Jacobi, escribir el sistema en forma iterativa y aplicar el método de aproximaciones sucesivas. Ese es el método de Gauss, de Jacobi, y hay una variante de este método que se conoce como el método de Gauss-Seidel.
Entonces, la idea consiste en lo siguiente. En este método, el método de Jacobi, uno parte, cuando quiere uno aplicar el método de aproximaciones sucesivas, entonces uno calcula la siguiente aproximación en términos de la anterior. Entonces, hasta que no tiene uno por completo todas las componentes del vector en la enésima iteración, es que uno empieza a calcular las componentes del vector en la siguiente iteración. Lo que hace Gauss-Seidel es decir, bueno, en esta suma que aparece aquí, hay términos que ya han sido calculados, los que tienen J menor que M, porque esos ya están calculados. Entonces, el método Gauss-Seidel consiste en utilizar los valores que ya han sido calculados hasta ese momento y se reduce entonces a la siguiente iteración, que consiste en calcular si J en la iteración M más 1, como 1 entre AJJ, gamma J, hasta ahí lo mismo que Jacobi, pero aquí la suma la partimos en la suma desde 1 hasta J menos 1 de AJK, psi-K, y aquí utilizamos los que ya han sido calculados en la iteración M más 1. Aquí dejamos los términos que no han sido perdonen, aquí están los términos JK, psi-K de la enésima iteración, pero los que ya están calculados hasta ahora en la iteración M más 1 se utiliza para calcular el Jésimo. Entonces, observen que aquí están los vectores psi1, psi2 hasta psij menos 1, que ya han sido calculados en la iteración n más 1. Y estos me van a proporcionar, junto, por supuesto, con los que teníamos en la iteración anterior, me van a dar la siguiente aproximación a orden n más 1. Entonces, en eso consiste el método de Gauss-Seidel, y uno puede dar condiciones de manera análoga al método de Jacobi, pero no voy a ser tan detallista en este problema. Déjenme mostrar nada más un ejemplo. Por ejemplo, para este sistema, voy a escribir aquí 5 veces psi1 menos psi2 más 7 menos 3 psi1 más 10 psi2 igual a 24, por ejemplo. Y lo primero que debemos ver es que el sistema es diagonalmente dominante. Bueno, eso es lo que pide Jacobi, ¿no? Porque en la primera ecuación, pues 5 es mayor que 1. Aquí el valor absoluto, en la primera ecuación el elemento de la diagonal es 1, y los que no son diagonales, pues es 1. En la siguiente ecuación, la diagonal es 10, que es mayor que 3. Entonces tenemos un sistema diagonalmente dominante. Entonces, para escribir el método de Jacobi, simplemente despejamos psi1 de la primera ecuación
Xi2 de la siguiente ecuación. Y lo he escrito de esta manera para que se vea claro que en la primera ecuación falta Xi1 porque está del lado izquierdo. Y en la segunda ecuación falta Xi2 porque está del lado izquierdo. Entonces lo único que tenemos que hacer es ahora decir que en la enésima iteración partimos del vector Xi1, Xi2 y en la siguiente obtenemos el mismo vector actualizado en la iteración n-1. Y en eso consiste el método de Jacobi. En cambio, Gauss-Seidel consiste en lo siguiente. Bueno, calculamos Xi1 n-1 punto 7 más Xi2m, hasta ahí todo va igual, pero en la siguiente iteración Xi2 ya hemos actualizado, tenemos un mejor valor que Xi1, entonces es el que ponemos aquí. Entonces el sistema va, digamos, de Xi1, Xi2, calculamos Xi2 y de aquí bajamos a calcular la siguiente iteración. Esa es la única diferencia para este ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto, uno lo codifica esto en un lenguaje eficiente como MATLAB, Fortran, etcétera. Y esto entonces es la primera aplicación que quería mostrar. La segunda aplicación es a la prueba del teorema de existencia y unicidad. Entonces, este resultado aplica para sistemas que tienen la forma x' igual a f de tx. Aquí, bueno, solamente para simplificar, voy a suponer que x es una variable real, aunque podríamos suponer que está en Rn, pero nada más para no andar cargando demasiado la notación. Entonces, consideramos el problema con condición inicial x de t0 igual a x0. Entonces, el problema consiste en demostrar que este sistema tiene solución y además es única con las hipótesis pertinentes. Entonces, la hipótesis más importante es que en la función f de tx es continua en un rectángulo alrededor de la condición inicial. Y ese rectángulo lo podemos escribir como pues t menos t0 menor o igual que a y x menos x0 menor o igual que b. Entonces, se supone que f de tx es continua en este rectángulo. Por lo tanto, es acotada digamos f de tx es menor o igual que c para tx en el rectángulo. Y hay otra hipótesis adicional, y es la hipótesis de que f de tx es Lipschitz en x uniformemente en t para tx en el rectángulo, por supuesto. Y la constante de Lipschitz
se denota por K. Es decir, f de tx menos f de t b, por ejemplo, es menor o igual que K veces x menos b. Y esto para toda tx de el rectángulo R. Entonces se llama uniformemente en T porque esta constante no depende de T. Esta constante K no depende de T, sino que es uniforme para todos los valores de T. Entonces, estas condiciones, bajo estas condiciones, no estoy enunciando el teorema con demasiada precisión. Existe una solución, el contenido al problema de valor inicial, la cual está definida en un intervalo cerrado alrededor de T0 de longitud beta, y donde beta es cualquier número menor que A. A es el intervalo alrededor de T0 donde la función f es continua. B es la altura del rectángulo, C es la cota para f de tx y K es la constante de Lipschitz. Entonces, para entender con todo cuidado este teorema, entonces, déjenme remarcarlo aquí. Primero uno parte del rectángulo y por lo tanto uno da A y B. Y uno asegura que ahí la función es continua. Una vez que aseguramos que la función es continua, pues la función f es continua, tiene una cota superior, a esa la llamamos C. Si en ese rectángulo la función es de Lipschitz, entonces tenemos una constante de Lipschitz, C. Con A y B, las dimensiones del rectángulo, C, la cota superior para el campo en el rectángulo y la constante de Lipschitz, construimos el mínimo de A, B entre C, 1 entre K, y cualquier valor menor que este mínimo, podemos garantizar la existencia de una solución única de valor inicial. Entonces, este es el contenido del teorema y la idea básica, antes de entrar en los detalles, déjenme dar la idea geométrica. ¿Listo? Para replantear el problema. El problema de existencia como un problema de punto. Bueno, la primera es que el problema de valor inicial, tal como está escrito, pues no tiene cara de una ecuación de punto fijo. Sin embargo, podemos, por integración, reescribir ambas ecuaciones de la siguiente manera. X de t es igual a x0 más la integral de t0t de f de tau, x de tau, t. Y lo único que he hecho es aplicar el teorema del valor, teorema fundamental del cálculo, y que dice lo siguiente: si tengo el lado izquierdo y yo integro del lado izquierdo, entonces integrando del lado izquierdo y del lado derecho a lo largo de una solución y aplicando el teorema fundamental del cálculo, esto es x de t menos x de t0, que es x0, y por lo tanto x de t
x0 más la integral de t0 t de f de tau, x de tau, de tau. Entonces, lo que estoy mostrando con esto es que el lado izquierdo implica que x de t es una solución de esta ecuación integral. Por cierto, es una ecuación integral porque en la incógnita aparece de este lado y de este otro lado, ¿verdad? Y el recíproco también es cierto, por la misma razón, porque ahora si uno toma, por supuesto, el lado derecho y uno evalúa, por ejemplo, en x de t0, pues la integral de t0 a t0 da 0, por lo tanto, x de t0 es x0 y recuperamos la función inicial. Simplemente evaluando y derivando, otra vez por el teorema fundamental del cálculo, al derivar respecto del límite superior, una integral, el resultado es el integrando, evaluando. Tenemos la ecuación. Entonces es completamente equivalente el problema de valor inicial a la ecuación integral del lado derecho. Pero la ecuación integral es una ecuación de punto fijo. Donde la función t de x, de la que estamos hablando, se aplica sobre una cierta función x de t y el resultado evaluado en t, que es una función, es justamente x0 la integral de t0 a t de f de tau x de tau de tau. Esa es la regla de correspondencia. Entonces, t es una aplicación que manda curvas sin funciones en curvas. Es decir, funciones de la forma y de t definidas por esta regla, ¿verdad? Entonces, la ecuación integral la podemos ver como una ecuación de punto fijo, pero en un espacio de funciones. Y ahora vamos a tratar de definir de mejor manera este mapeote, porque tenemos que dar su dominio primero, después dotar de una métrica a ese dominio, probar que es una contracción y finalmente aplicar el teorema del punto fijo. Entonces, lo primero que quiero resaltar aquí es la idea geométrica que aparece al replantear la ecuación como una ecuación de punto fijo. Para comenzar, si ponemos atención en esta regla de correspondencia, para que tenga sentido el lado derecho, la gráfica de la función debe estar contenida en el dominio de f, es decir, debe estar en el rectángulo. Entonces, para especificar el dominio, debe estar formado por funciones x de t que pasan por el punto x0 en t igual a t0, x de t0 es x0, para que satisfaga la condición inicial, y además su gráfica debe estar contenida en el rectángulo R. Recuerden, el rectángulo R es un rectángulo de base 2A y 2B.
Ese es el rectángulo R. Entonces, el espacio de funciones, déjenme aquí tratar de hacer un dibujo. Voy a pintar aquí ese rectángulo. Entonces, aquí tenemos T0, aquí tenemos X0. Por supuesto, aquí estoy pintando el eje XT, pensando que X es una variable real. Entonces, las funciones deben ser tales que pasan por este punto. Es una gráfica típica de muchas funciones. Ahora, ¿qué significa la condición en la hipótesis? Bueno, cuando el intervalo beta, voy a recordar aquí, es el mínimo, es menor, digamos que el mínimo de las siguientes cantidades: A, la base, la semibase del rectángulo, B entre C, recuerden, esto es B, y C es el máximo de la función del campo vectorial en valor absoluto y la constante de Lipschitz, su recíproco, 1 entre K. ¿Qué significa la C? Bueno, f de tx es menor o igual que C. Y la ecuación diferencial lo que me dice es que la pendiente a lo más es C. Entonces, si suponemos que partimos de este punto y trazamos una pendiente, una recta de pendiente C, puede pasar, por ejemplo, que esa recta tenga esta pendiente que estoy pintando aquí. Déjenme borrar por lo pronto este esbozo de curva. Estamos en este punto. ¿Qué significa que la pendiente, que el campo vectorial sea menor o igual que C en valor absoluto? Quiere decir que la pendiente, cuando pasa por este punto, a lo más tiene una pendiente C. Les voy a pintar aquí una posible recta de pendiente C en valor absoluto. Por lo tanto, aquí pendiente positiva, pendiente negativa. Esta pendiente C. Y entonces, lo que queremos es que a la hora de que tengamos una curva y le apliquemos x de t, la nueva curva sigue estando en el rectángulo. Ahora, ¿qué puede pasar con esa curva? Bueno, puede pasar, por ejemplo, que la curva se escape por aquí y abandone el rectángulo R. Es el rectángulo R. Por ejemplo, ¿no? Puede ser esto. Lo estoy pintando en rojo. Entonces, cuando abandona el rectángulo, ya no tenemos control sobre esto, porque lo único que sabemos sobre F es que es continua mientras esté en el rectángulo. Entonces, debido a ello, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, lo más que esperamos obtener para la existencia de esa curva es esta longitud. Déjame nada más borrar esto para recordar que lo que es A, esto es A. Entonces, en este caso, la solución solamente esperamos que exista en este intervalo. Déjenme llamarlo beta por el momento. Y en este caso, lo que estamos diciendo es que esta pendiente C, de la que hablamos aquí, sería la altura entre la base. Es decir, beta sería B entre C en el caso de que a ver, déjame escribirlo mejor de esta manera. Bueno, esa sería una posibilidad en este caso. Entonces, en este caso esperamos tener la solución definida solamente hasta un intervalo beta. Ahora, también podría suceder, voy a pintar una situación análoga.
Nuevamente este es T0. Este es X0. Les recuerdo. Esto es B. Esto es A. Podría pasar que esa pendiente C de la que hablamos no fuera tan pronunciada como del primer caso, sino que tuviera que fuera este caso. En este caso, lo que estamos diciendo es que esa pendiente C es menor que B entre A. Esta pendiente C es menor que la pendiente B entre A, que sería la pendiente de este rectángulo que voy a pintar aquí. Este rectángulo en azul, en rojo, vamos a pintarlo. Este rectángulo en rojo, que estoy pintando aquí, tiene pendiente B entre A, y esa pendiente es mayor que C, entonces en este caso. El caso anterior es justamente el caso en el que la pendiente, voy a escribir aquí, la pendiente C es mayor que B entre C. Entonces, en el primer caso estaba dibujando yo el caso en el que C es mayor que B entre A, perdón. ¿Verdad? Aquí el rectángulo del que estamos hablando es este. Es el rectángulo B entre A, tiene pendiente menor que la pendiente C. Entonces, en el primer caso, la conclusión es la siguiente. En el primer caso, si C es mayor que B entre A, esperamos que el intervalo de existencia sea B entre C. En cambio, si C es menor que B entre A, esperamos que el intervalo de existencia sea A, porque aquí no tenemos la restricción de que las soluciones se nos escape, sino hasta A. Entonces, beta, digamos, esperamos que sea el mínimo de A y B entre C. Y eso es justamente lo que dice el resultado del teorema de existencia. Dice que beta es mínimo, es menor que el mínimo de A y B entre C. ¿Por qué aparece 1 entre K? En realidad, 1 entre K no aparece en este argumento, pero más bien es causa de la técnica de demostración que uno tiene que meter 1 entre K explícitamente en esta desigualdad. Entonces, esa es la razón geométrica por la cual la beta se elige de esa manera. Y entonces, nada más para terminar de comentar, en el teorema se pide que beta sea menor que el mínimo de A, B entre C y 1 entre K, donde K es la constante de Lipschitz, debido a la técnica de demostración. Por ejemplo, que queremos aplicar punto fijo de Banach. Hay otros argumentos un poco más sofisticados en las que puede uno quitar esta hipótesis, pero la demostración es más complicada de la que voy a presentar aquí. Entonces, bueno, esa es la idea de por qué beta se escoge de esta manera. Y vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos a hacer una escala de 3 minutos. Voy a detener la grabación y la